Buenas noches. El tema del cual hoy quiero hablar se llama espectro. Y bueno, ¿qué es un espectro? El espectro nosotros lo conocemos por lo regular como una imagen sonora o como una imagen luminosa, ¿no? Por ejemplo, en los ecualos de sonido, cuando nosotros vemos un ecualizador, vemos así muchas rayitas. O vemos una gama de luz, vemos las ondas sonoras. Ese es un espectro sonoro, un espectro donde podemos nosotros visualizar la intensidad del sonido de los diferentes tipos de agudo, de grave, y lo podemos ver cómo es que se está escuchando, con qué intensidad. La otra es el espectro luminoso, el efecto de la luz del sol, la luz solar, con otros pues con otros fenómenos, ¿no? Cómo es que realmente se visualiza, y podemos ver, no sé, de muchas formas la gama de colores, un rojo, un verde, un azul, ¿no? Es más o menos como nosotros percibimos el espectro. Pero realmente a lo que yo me refiero como palabra espectro, ¿sí? Se refiere a las situaciones que nosotros no alcanzamos a percibir por completo. No sabemos qué va a suceder, y lo que tenemos es un espectro. No sabemos en qué va a acabar, no sabemos qué va a suceder, no sabemos por qué. Y eso está en continua como investigación, está presente, y no hemos podido trascender en algunos casos, y en muchos casos también hemos podido trascenderlos, y el espectro se ha difuminado, ¿no? Pero es algo que nosotros en el momento, estando hoy en la realidad, eh, no podemos definir, ¿no? No sabemos qué va a suceder. Tenemos teorías, por así decirlo, ¿no? Y es algo así como si fuera una cortina de humo, una niebla completa. Y eso que esa niebla que está ahí, eso que nosotros vemos en ese lugar, esa niebla que está ahí de color fluorescente, que nosotros quisiéramos, que nosotros la nombramos, no sé, como una enfermedad, no sé, como el VIH, una pandemia, no sé, un acontecimiento político que está ahí presente, y que no sabe, y que nosotros al momento, nuestra predisposición, ¿sí?, por ver a ese espectro ahí, damos una cierta respuesta, ¿no? Es más o menos ese el espectro que yo les quiero comentar, ¿no? Y un ejemplo de ellos podría ser, por ejemplo, en ese tiempo, la enfermedad del VIH, ¿no? Cuando nosotros no sabíamos mucho sobre las enfermedades, estaba la viruela, la rabia, y cuando llega a México, la enfermedad del VIH, pues la verdad, el espectro que se tenía, y que nosotros percibíamos así de ese momento, y que nos atrapaba, y que en un determinado momento cobró vida, pues nos daba en cierta forma miedo, ¿no? Y por nuestra ignorancia y nuestra predisposición, nosotros lo que bueno, la forma en que nosotros actuábamos era pues realmente de aislamiento, ¿no? De discriminación. Hasta que ya después con los años, eso se fue disipando, y ese espectro se fue, desapareció, podría decirse, ¿no? Que está ahí. Otro espectro y una situación más ejemplificada, por así decirlo, un poquito más, es por ejemplo un acontecimiento político que estaba, por ejemplo, en ese tiempo, en muchos años, el PRI, ¿sí? Y después llegó a la presidencia del PRD. Y el espectro que estaba ahí es que pues, realmente eso nunca iba a suceder, ¿no? Y estaba ahí presente ese espectro, y se decían muchas cosas, se hablaban de muchas cosas,
Nosotros, nuestra predisposición, podría decirse que en la mayoría de la gente, la verdad nunca se va a poder, cómo podría, de la noche a la mañana, con el tiempo, el espectro cobró vida y se volvió realidad. Pero nuestras predisposiciones nos hacían mantener situaciones como de incertidumbre, de miedo. Y ese espectro sí cobró realidad, dejó de ser espectro y se hizo realidad, ¿no? Así hay muchas situaciones. Y a eso se le llama espectro, a las predisposiciones que nosotros tenemos hasta ciertas situaciones, ¿no? Hay muchos casos, o sea, también están los casos, bueno, estaba escuchando hace poco, bueno, hace unos instantes, del suicidio, la delincuencia, ¿no? ¿Y por qué yo se los comento? Porque la importancia de esto, de hablarles del espectro, pues hay muchos acontecimientos que están presentes todo el tiempo, ¿no? En nuestra vida social, económica, política, personal. Pero la única diferencia es que el espectro sí puede cobrar vida. O sea, cobra vida, ya que cobre vida, te atrapa. Esa es la diferencia del espectro al que yo me refiero. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estarlo observando sobre lo que está sucediendo cada vez que nosotros tengamos una interpretación de lo que acontece, porque nuestra predisposición es lo que nos va como estar como definiendo con el tiempo las cosas, ¿no? Ya sea que ese espectro cobre vida o se disipe. Y bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Bueno, buenas noches y hasta luego.